Estimados participantes del programa de especialización en el CIAF, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad procederemos a desarrollar la sesión 5 y 6 del tópico 1, referido a la marco legal y al fundamento del sector público. En esta oportunidad estamos todavía continuando con el tema de la importancia de los sistemas administrativos y procederemos a desarrollar los últimos sistemas señalados dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cabe señalar que anteriormente les hemos indicado que hay ejercicios dentro del aula virtual para que ustedes puedan ir trabajando, y al término de estas sesiones deberá desarrollar el primer control de lectura. Para ello deberá dirigirse al aula virtual y dar descarga a la lectura que vamos a colocar para que usted pueda desarrollarla en casa, y la evaluación será el día miércoles de la siguiente semana. Esperamos que hasta el día de hoy el desarrollo de los tópicos y las sesiones haya sido muy sencillo, para proceder más adelante ya a los módulos operativos dentro del CIAF, con lo cual le recomendamos que se contacte con nosotros para poderles remitir un demo del sistema, el cual es fácil de instalar. Usted puede instalarlo en su casa, en el computador del trabajo de repente, y poder proceder a desarrollar los ejercicios que están dentro del demo. En clases pasadas habíamos desarrollado el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado. Habíamos indicado que se componía de un conjunto de órganos, técnicas y procedimientos que tienen como finalidad facilitar y hacer más eficientes las adquisiciones y contrataciones públicas. Cabe hacer aquí un pequeño comentario. Nosotros hemos tomado en cuenta el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado, y también más adelante el SEACE, el sistema electrónico, regido también por este órgano adscrito al Ministerio de Economía, pero hay una distinción entre el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado que actualmente opera dentro de las instituciones públicas, y de otro lado el Sistema Nacional de Abastecimiento. No son paralelos ni idénticos. Uno, en este caso el que está administrado por el OCE, se encarga del proceso de adquisición y contratación, y es una parte integrante y muy importante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Recordemos que en el abastecimiento no solamente vemos programación y adquisición, sino también control, almacenaje, distribución, desuso, baja y demás, que son procedimientos contemplados dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, hasta aquí la aclaración. ¿Cuál es el marco vigente para el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado? Bueno, como podemos observar en la plantilla, el marco vigente es el Decreto Legislativo 1017, que fue publicado en junio del 2008, que implementó no solo los mecanismos y el reglamento de las contrataciones estatales, sino también el órgano rector de este sistema, ¿no?, que era el OCE, adscrito al Ministerio de Economía. Asimismo, el año 2012 hubo una modificatoria tanto a la ley y consecuentemente al reglamento, y que entró en vigencia a partir de septiembre del año 2012. Actualmente es el marco vigente modificado respecto a las adquisiciones de la administración pública. Recordemos que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de recursos en cualquier entidad pública y deben promover la eficacia y la eficiencia en el uso. Esto es un poco interesante y a veces también confuso, porque uno asumiría que los sistemas administrativos tienen la obligación de cumplir con las actividades del Estado. Y es cierto, en buena medida el abastecimiento, el personal, el sistema de control, el de tesorería, lo que hacen es eso, es cumplir con las actividades estatales. Sin embargo, la reforma y la modernización del sistema estatal peruano ha implicado que se priorice no solamente metas y proyectos, sino también el tema de capacidades dentro del personal, que permita usar los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Tenemos así pues que los sistemas administrativos están dentro de cualquier entidad
cualquier entidad pública que se enorgullezca de serlo y que tenga una estructura formal, debe comprender al menos estos sistemas administrativos que básicamente le dan funcionalidad a la institución, que la permiten vivir. En este caso podemos ver el marco del peruano, que es el diario oficial donde se publican las normas. Con fecha 4 de junio del 2008 se publicó el decreto legislativo 1017 referido al sistema de contrataciones del Estado, que es una parte integrante del abastecimiento público, y el 1018 que consolidó la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que era el órgano macro encargado de las adquisiciones y contrataciones estatales. Como les indicaba, el tema se distingue un poco del Sistema Nacional de Abastecimiento, toda vez que el abastecimiento implica más procesos, más actividades que la contratación o adquisición. También incluye la programación, la distribución, el almacenaje, la cesión de uso, concesiones, distribución, las bajas, la enajenación de algunos muebles o inmuebles estatales. En definitiva, incluye toda una gama de procesos y procedimientos que escapan directamente a la contratación o adquisición pública. Y en esa medida es un poco dificultoso tratar de separarlo, porque cualquier persona asumiría a priori que el Sistema Nacional de Abastecimiento está representado directamente por la Ley de Contrataciones del Estado y por el OCE. Pero recordemos, para los que anteriormente ya tienen más expertise en la administración pública, que se trabajaba con el RULCO, con un reglamento distinto de contrataciones. Había uno para obras, otro para contrataciones de servicios y demás, y más o menos en esa lógica se promulgó el decreto ley 22056, que hablaba sobre la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuando estaba todavía el INAP dentro de la administración pública, que indicaba, digamos, las actividades, competencias, funciones y demás que tenía el Sistema Nacional de Abastecimiento. Definitivamente hay un marco legal que le es oportuno, que le es vigente y va de la mano con el abastecimiento, como es la Constitución Política, que consigna concursos públicos y licitaciones públicas para el caso de algunas compras, como es el mismo decreto ley el 22056, que nos habla sobre el abastecimiento y sus fases, la ley 28411, que es la de tesorería, la ley general de presupuesto, el decreto legislativo 1017, que amplía el detalle sobre las adquisiciones y contrataciones del Estado, la ley anual de presupuesto, porque recordemos que cada año el marco legal aplicable para el presupuesto público cambia, no solamente en el tema de cuánto se asigna, sino también en qué se va a gastar, porque también incluye restricciones. Por ejemplo, puede incluir que ya no se compren ambulancias bajo ningún concepto, o que no se compre ningún vehículo como lo ha venido haciendo, sea por reposición, y en definitiva puede dar más restricciones para el uso de no solo de pliegos, sino también de fuentes de financiamiento o de rubros a emplearse dentro de la programación presupuestal. Asimismo tenemos la ley 29151, que habla sobre el sistema de bienes estatales. Recordemos que también hay un ente rector adscrito al Ministerio de Vivienda que vela por el correcto uso y funcionamiento de los bienes del Estado, y también hay un procedimiento de saneamiento contable que ubica dentro de la administración pública cualquier desfase que pueda haber en materia de propiedad del Estado, tanto financiero como contable y presupuestal. En definitiva, el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende todos los órganos que de una u otra manera están relacionados con las adquisiciones, con el almacenaje, control patrimonial y con cualquier bien que el Estado adquiera para poder cumplir con sus metas y actividades. En este sentido, por ejemplo, un órgano encargado de las contrataciones en cualquier entidad debe comprender las compras directas, las compras vía contratación pública, las compras
las compras vía otros procesos como pueden ser concesiones, inversión privada, iniciativa privada, APPs y demás, y también el área de almacén y control patrimonial. Hasta aquí hemos vislumbrado una distinción fundamental entre lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento y el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, que es administrado directamente por el OCE. Entendamos algo, el marco vigente para la contratación pública es un elemento importante dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuál es el inconveniente? Que no existe actualmente un órgano rector que se encargue de velar por este sistema, por el de abastecimiento, como sí lo puede haber de repente en el de personal, en el de control y fiscalización, en el de tesorería y demás. Esto hace un poco confusa las competencias y funciones que uno puede asumir para poder hablar directamente del abastecimiento público, pero lo que hemos esbozado aquí es simplemente uso del conocimiento dentro del marco legal vigente y de la propuesta que se tiene, ¿no? La adquisición y contratación pública es un elemento, un proceso importante dentro del abastecimiento del Estado, pero no es su principal misión ni función. Haciendo un recuento, hemos visto el sistema de recursos humanos y personal, que está como órgano rector Servir, que es un órgano adscrito a la PCM. Hemos visto el de abastecimiento, que está con un decreto ley un poco antiguo, que es el 22056, que no tiene un ente rector en temas de abastecimiento, pero sí en contratación pública, que es el OCE. Pasaremos más adelante a ver los subsiguientes: presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión pública y todos los demás que han sido desarrollados a raíz de la modernización del Estado. La ley 22056, que nos habla sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento, indicaba, ¿no?, en el artículo primero: institúyase a partir del 1 de enero del año 78 el sistema de abastecimiento. Y en el artículo 2 indicaba, ¿no?, corresponde al sistema de abastecimiento asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la administración pública, de los procesos técnicos, y aquí viene el detalle de lo que implica el abastecimiento: catalogación, registro de proveedores, programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y la disposición final. Entonces vemos que los procesos dentro de el sistema de abastecimiento son detallados, están precisados dentro de la norma e implican también otros órganos dentro de la administración pública, como pueden ser las unidades de control patrimonial, la de contabilidad, si tuviera, el de saneamiento contable, la de bienes nacionales y demás. Pasemos ahora al Sistema Nacional de Tesorería. Como podemos ver en la diapositiva, está bajo un ente rector. Inicialmente, al amparo de la ley, se conocía como Dirección Nacional de Tesoro Público. Hoy por hoy es la Dirección General de Tesoro Público, que es un órgano de línea adscrito al Viceministerio de Hacienda del MEF, y tiene como misión ser el órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería. Dicta normas que regulan el manejo de los fondos del Estado, la administración del presupuesto de caja de gobierno nacional, la custodia de valores, velar por la custodia de comprobante de pagos, cheques y demás, que es el conjunto de valores dentro del Tesoro Público, y su marco vigente es la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, la Ley 28693, que se publicó en el 2006. Recordemos que como sistema implica normas, órganos, procedimientos, técnicas, instrumentos, personal, actividades referidas a la administración, en este caso de los fondos públicos, en cualquier entidad del sector público, en cualquier entidad del Estado. Y todos los sistemas, el de tesorería, el de contabilidad, el de presupuesto, el SNIP incluso, están dentro de la ley marco de la administración financiera del sector público, que nos habla de procesos dentro de la administración financiera que implican cada uno de estos sistemas nacionales. Nuevamente podemos apreciar en el Diario Oficial del Peruano que el Congreso de la República
mediante la ley 28693, publican en este caso la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Sistema Nacional de Endeudamiento. Comprende un conjunto de órganos, instituciones, normas y procesos que buscan una eficiente política de pagos de deudas de largo plazo, mayores a un año, así como una prudente gestión de la deuda del sector público no financiero. Su órgano rector es la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, pero recordemos que, referido a las modificaciones de nomenclatura, actualmente es la Dirección General de Endeudamiento Público, adscrita al MEF, igual un órgano de línea dentro del Viceministerio de Hacienda, cuyas funciones son programar, normar, registrar y administrar el endeudamiento público. Cada uno de los sistemas nacionales que comprenden parte de la administración financiera del Estado los vamos a ver a mayor detalle en el segundo tópico correspondiente a las leyes generales que implican la administración financiera, desde la ley del sistema de administración financiera hasta cada uno de los detalles en cuanto a tesorería, endeudamiento, presupuesto y contabilidad. La Ley General del Sistema fue publicada en julio del 2005 mediante Ley número 28563. Nuevamente tenemos ahí el peruano, diario oficial, que con fecha 1 de julio del 2005 publica la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y privados. Ley que crea el sistema es la Ley número 28708 y el órgano rector es la Dirección General de Contabilidad Pública, que es también adscrito al Viceministerio de Hacienda y es el órgano rector en el Sistema Nacional de Contabilidad. Se encarga de elaborar la cuenta general de la República y normar los procedimientos contables de las diversas entidades, difundiendo, capacitando y supervisando y evaluando que se cumplan las mismas. Hay un tema importante en cuanto a la contabilidad. La contaduría pública, en este caso, implica procesos técnicos, financieros y presupuestales. Recordemos que así como tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto y tenemos una ley marco de la administración financiera, al término de cada ejercicio fiscal, uno debe iniciar los procesos contables, que son técnicos, tanto financieros como presupuestales, de las actividades desarrolladas dentro del año, dentro del ejercicio. Y también hay plazos que se respetan tanto para las subsanaciones como para la presentación de los informes y documentos respectivos. En los módulos que comprenden el módulo contable, básicamente tanto de pliegos como de unidades ejecutoras en el SIAF, veremos algunos de los procesos que suelen llevarse dentro de la contabilidad pública, como son el cierre, digamos las notas contables, los asientos y demás. Y a detalle habrá que necesitar algunos conocimientos sobre la contabilidad gubernamental, que tiene también su plan y su ejercicio. Nuevamente tenemos allí la norma, la ley 28708, que crea el Sistema Nacional de Contabilidad. Sistema Nacional de Inversión Pública. A diario logramos escuchar que el Estado invierte, que genera proyectos, que construye edificios, que busca cumplir con las funciones que le son inherentes en distinto nivel. Y para ello cuenta con un conjunto de principios, una metodología, normas técnicas y procedimientos que permiten los PIP, los proyectos de inversión pública, efectuando una evaluación previa, durante y después de la realización del proyecto, y cuyo órgano rector, encargado, digamos, de administrar bancos, proyectos y demás, es la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, que es también un órgano de línea del Viceministerio de Economía, del MEF, rector de este sistema, que se encarga de desarrollar y promover una cultura de proyectos, con la finalidad de optimizar el uso de recursos públicos para la inversión. Ojo, que el Sistema Nacional de Inversión Pública, en cualquier entidad pública, una municipalidad,
de repente un ministerio y demás, se ve desarrollado tanto por logística como por oficinas de infraestructura y demás. Y también hay un marco para la inversión privada que está contemplado dentro de las asociaciones público-privadas o de las iniciativas privadas. Y a nivel más general, los ministerios tienen facilidades, opciones para también manejar temas de concesiones, cesiones y demás. Entonces, la inversión en realidad que realiza el Estado no es solo pública, no es netamente de recurso público. También incluye recursos privados, pero no se ven directamente dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. A pesar de que hay algunas asociaciones público-privadas que necesitan algunas garantías por parte del Estado y del sector privado. El marco legal vigente es la Ley 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y que busca aplicar esta nueva metodología para poder invertir los recursos públicos de una manera eficiente y logrando satisfacer las demandas de la comunidad. En junio del 2000 se publicó mediante Ley 27293, en la que se crea la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión y teniendo como objetivos, como lo podemos ver, propiciar la aplicación del ciclo de proyecto de inversión pública, fortalecer la capacidad de planeamiento del sector público y crear condiciones para elaborar planes de inversión pública por periodos multianuales. Todos estos elementos nos dejan ver que el Estado ha pasado de una etapa en la que es un mero ejecutor a ser un planificador, a buscar que los proyectos, los recursos invertidos y las capacidades desarrolladas no queden en un simple ejercicio, sino que comprendan un conjunto de metas y objetivos a largo plazo. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es relativamente reciente, debido a la creación de su órgano rector del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que es un órgano adscrito a la PCM y comprende un conjunto de órganos que conducen y desarrollan la planificación concertada como instrumento de gestión de gobierno a nivel orientador y ordenador de las acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país. Es un organismo técnico, su función es orientar y coordinar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y sus competencias son de alcance nacional, para lo cual se basa en un sistema de gestión horizontal y flexible, indica. Mediante decreto legislativo 1088 se creó el sistema y actualmente el órgano rector, como le hemos indicado, comprende el CEPLAN. Aquí también hay que hacer un pequeño detalle, ¿no? Anteriormente solo trabajábamos con políticas de gobierno, es decir, políticas y líneas de trabajo que solo se enfocaban en el mandato de una gestión. Si estamos hablando de gobiernos locales, estábamos en 4 años. Si estábamos hablando de repente de gobierno nacional, 5 años. Hasta que se empezó, gracias al acuerdo nacional también, a hablar de políticas de Estado. Digamos, a líneas de trabajo, a elementos, a planes que no solo comprendan 5 o 4 años, que son, digamos, los que rigen un gobernante, sino a tener planes a futuro, digamos, que involucren 3 gobiernos o 20 años, que permitan establecer y continuar proyectos que no necesariamente tienen una vida útil o una elaboración y ejecución de 3 o 4 años, sino que implican más. A raíz de ello se dieron, por ejemplo, las políticas de Estado que busca desarrollar el acuerdo nacional y que están ya encontrando asidero en las líneas de trabajo, en la ejecución misma de la administración pública, erradicando pobreza, mejorando los niveles de salud, generando mayor participación de la ciudadanía. En todos los sistemas administrativos encontramos también marcos legales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la de mejora de procesos, la de descentralización, que nos ayudan a involucrarnos como ciudadanos y también como servidores o funcionarios públicos dentro de los procesos de control y de transparencia de la gestión pública. Esto es importante porque anteriormente no se concebía al ciudadano ni a la sociedad civil como un ente fiscalizador,
sino simplemente como un cliente del servicio o como un tercero dentro del servicio que brindaba el Estado. Y hoy por hoy el ciudadano y la sociedad están habilitados para poder denunciar, esclarecer, solicitar información sobre la gestión de los recursos públicos. Ese es un elemento importante que también apoya al planeamiento estratégico para ver nuestras fortalezas y también nuestras ventajas, tanto competitivas como comparativas, frente al sector privado dentro de la gestión estatal. El marco legal vigente es el decreto legislativo 1088, ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN, que crea el CEPLAN, dada en junio del 2008, publicada. El Sistema de Defensa Judicial del Estado es el conjunto de órganos cuya finalidad es regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la defensa jurídica. El Ministerio de Justicia tiene la rectoría de este sistema y es responsable de reglamentarlo y operarlo. Es aplicable a todas las entidades de la administración pública independientemente de su nivel de gobierno, indica. Es un órgano adscrito al MINJUS que vela por los intereses del Estado, coordina y supervisa la defensa del Estado. Se desempeña como consultor y asesor en asuntos legales, también en materia de la defensa judicial del Estado, y está conformado por los procuradores públicos, los tan citados procuradores públicos que están dentro de cualquier entidad pública. Su marco vigente es el Decreto Legislativo 1068, que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y su órgano rector, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Tiene su propio portal dentro del Ministerio de Justicia, en el cual puede uno ver no solo el desarrollo de las actividades y marco legal vigente, sino también algunos proyectos y normativa que se encuentra dentro del portal. La ley que crea en este caso el sistema de defensa jurídica del Estado, el decreto legislativo 1068. Bueno, hasta aquí ha sido un gusto poder desarrollar este conjunto de sistemas administrativos. Recuerden por favor finalizar los ejercicios y prepararse para el primer control de lectura que se encuentra dentro del aula virtual. Muchas gracias.